Hola, buenos días y tardes a todos. Bueno, iniciamos la tercera sesión del seminario y hoy me es grato presentar a un gran colega que es Yuri de la Rosa. Bueno, rápidamente presento a Yuri. Bueno, Yuri es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se incorporó al Centro INA Coahuila desde el año 2001 con un maravilloso proyecto arqueológico, el de Cuatro Ciénagas, dirigido por la mayormente conocida arqueóloga Leticia González Arrate, teniendo pues obviamente extensas temporadas de campo desde ese año en las que se registraron pues numerosos sitios, excavaron cuevas mortuorias y a partir del 2008 pues es responsable del proyecto de protección técnica y legal del patrimonio arqueológico de Coahuila, ¿no? Hay una cosa que debemos destacar de Yuri, y es que como parte de las labores que tiene de proyecto de pues esta protección técnica, ¿no? Él también realiza actividades de sensibilización, difusión y conservación del patrimonio arqueológico de Coahuila, ¿no? O sea, conferencias, talleres y cursos, ¿no? Y también, pues hay que recalcar que esto va de la mano con la protección en sí de la cueva, ¿no? Como patrimonio natural, como lo veremos más adelante en su presentación. Bueno, él es miembro de la Asociación Coahuilense de Espeleología, que hoy tenemos, por lo que vemos aquí en el chat, tenemos el honor de tenerlos aquí en presencia virtual, lo cual les agradecemos mucho. Y es espeleólogo certificado por la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Bueno, te voy a parar un momento el micrófono porque me oigo eco. Bueno, finalmente, sin dejar de mencionarlo, en el 2019 fue ganador del concurso Primera Piedra, que en la categoría de investigación histórica, bueno, este premio fue convocado por la Secretaría de Cultura de Coahuila, lo que derivó en la publicación del libro Astros en las Rocas de Coahuila, Arqueología de los Antiguos Habitantes del Desierto. Este libro se lo recomiendo ampliamente, puesto que describe lo que se reflexionó en el primer seminario, ¿no? Que era la necesidad de un buen registro de gran parte de los sitios, y Yuri lo plasma, ¿no? en este libro. También quiero mencionar su reciente propuesta a un nuevo estilo iconográfico para el estudio y la clasificación de manifestación rupestre en Coahuila, que si él lo propone en el anterior congreso que hubo de Boca de Potrerillos, ¿no? Organizado por nuestro arqueólogo Moisés Valadez. Bueno, Yuri nos hablará de la arqueología en las cuevas de Coahuila, la conexión con lo natural y lo sobrenatural. Muchas gracias, Yuri, por aceptar nuestra invitación y te dejo la pantalla. Muy bien, buenas tardes, buenos días a todos en ambos lados del mundo. Quiero agradecer al comité organizador, a la Universidad de Sevilla, al Instituto de Estudios Latinoamericanos y por supuesto a Lynn la invitación. Para mí es un honor, la verdad me sentí muy honrado cuando en mi bandeja de entrada me encontré un correo con la invitación para participar con una conferencia en el tercer seminario de manifestaciones rupestres. Y en ese sentido, el correo que me envió Aline, decía muy claramente que quería que compartiera con ustedes, con todos ustedes, mis experiencias en las cuevas de Coahuila. Y bueno, para esta presentación he querido abarcar muchos de los aspectos que rodean las cuevas de Coahuila y que, bueno, espero que al final nos deje una reflexión ahora con el Año Internacional de las Cuevas y el CARTS y el año dedicado a las cuevas y la próxima celebración del Día Internacional de las Cuevas. Entonces, bueno, esta va a ser una presentación que va a empezar como esas películas, estas obras de teatro que empiezan con el final y que, bueno, poco a poco, inmediatamente después del final, retomaremos y veremos cómo es que llegamos a este final. Para los que tengan hijos, se me viene a la mente rápidamente la película de Megamente, que empieza cayendo del espacio hacia la Tierra. Pero bueno, sin más ni más, voy a empezar. Veremos un pequeño video de cómo hacemos algunas cosas por acá y iremos a la reflexión, pasando por lo natural, lo sobrenatural y a la conservación. Bien, ¿ya se ve la pantalla? ¿Sí?
Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, bien, pues empezamos. Mi nombre es Yuri de la Rosa Gutiérrez, soy arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en este momento estamos en el municipio de San Pedro. Estamos atendiendo una denuncia de hallazgo de vestigios arqueológicos, particularmente una cueva mortuoria. El reporte que tenemos es que dentro de la cueva existen restos óseos humanos y que por las características de la cueva y lo que conocemos de la arqueología regional, bueno, pues lo más probable es que tenemos una cueva mortuoria de las típicas que se encuentran en Coahuila. Ahorita vamos a hacer un descenso y bueno, vamos a ver de qué se trata esta denuncia ciudadana. Ya vamos descendiendo. Lo que se ve es una típica cueva mortuoria. Se abre, es una pequeña cavidad arriba y que más abajo se abre. Calculamos de fondo unos 10 metros aproximadamente. En ese sentido es muy parecida a la cueva del Candelario. Podemos ver desde aquí arriba se alcanzan a ver vestigios arqueológicos, particularmente restos óseos. Continuamos el descenso. Ya estamos en tiro vertical. Bien. Continuamos descendiendo. Vamos a llegar a un primer balcón. Y estamos ya sobre la tierra. Claramente es una cueva mortuoria. Así a primera vista existen restos óseos. Vemos huesos largos, fémures particularmente. En esta parte de acá existen partes del cráneo. Y bueno, vamos a ver. Sí, no, yo te digo, podemos ver que lamentablemente la cueva ya ha sido saqueada, como es usual en las cuevas de Coahuila, lamentablemente, por lo que podemos apreciar a primera vista, pues el único vestigio arqueológico que queda, así de primera vista, son los restos óseos humanos. Aquí podemos ver, ahí hay un cráneo, acá también hay partes del cráneo. Bueno, incluso las personas que ya vinieron a saquear, bueno, incluso hay latas de cerveza ya al parecer de los 80, por lo que se puede ver por el tipo de lata, restos óseos, insisto, muy saqueados, un derrumbe natural en la cueva que además pareciera que entre montículos de saqueo y el derrumbe natural de la cueva que se hace cuando uno entra, bueno, provocan este montículo, este deslave. Podemos ver aquí los restos óseos, como decía, los huesos largos, que usualmente es lo único que dejan los saqueadores en las cuevas de Coahuila. Esta es una cueva amplia. En esta primera cámara aquí podemos ver más restos óseos. Una pequeña lagartija. Y bueno, incluso esta basura, ¿no? Ya de los saqueos es una aquí, esta primera cámara. Se extiende aproximadamente 20 metros de un lado a otro. Y de fondo otros 20 metros. Pareciera que tiene una forma semicircular, una circunferencia. Y bueno, por lo que se ve, hay grietas que pudieran conducir a otras cámaras. Vamos a ver. Sigue habiendo restos óseos. Hay madera, pero no madera arqueológica, sino más bien se ve que ha habido actividad aquí. Este podría ser, pero no es arqueológico. Y bueno, continúa, ahí hay un ilíaco. Se continúan los restos óseos, las grietas. Y bueno, insisto, lamentablemente la cueva está completamente saqueada. Típica cueva mortuoria de Coahuila, con el típico saqueo. La cueva tiene otras grietas,
incluso que se van hacia abajo por estrechos pasillos. Acá hay más restos, sobre todo restos óseos, es lo que vamos a percibir. Ya todo destruido, restos óseos rotos, muchas ocasiones, un ilíaco, como decíamos. Y bueno, la cueva se extiende hacia abajo. Hay una pequeña grieta aquí, algunas maderas, pero no de carácter arqueológico, sigue habiendo restos óseos. Y bueno, esta grieta se va hacia abajo. Y bueno, procederemos a explorarla. Momentos después vamos a dar primero una inspección general. Seguimos. Y bueno, podemos ver todo lo que es el derrumbe de las piedras, la parte de la cueva y las grietas que se extienden hacia abajo. Acá hay otra cavidad que se extiende hacia abajo y que bueno, también exploraremos. Aquí va. Bien. Aquí, como podemos ver, ya empieza a haber poca presencia de vestigios arqueológicos. Ya no hay restos óseos en esa parte, mientras uno va ingresando en las grietas. La presencia de vestigios arqueológicos es menor. Esta grieta sigue. Se alcanza a ver un pasillo hacia la derecha. De aquí hacia abajo se dejan unos 8 metros y luego se ve que la grieta sigue. También ahorita procedemos a explorarla. Pero bueno, continuamos con la inspección general de la cueva. Incluso aquí hay madera que ya fue quemada, probablemente por los saqueadores, porque bueno, no se ve como un vestigio arqueológico, como las maderas que usaban los cazadores recolectores. Entonces un palo moderno que seguramente fue quemado para hacer fuego y poder alumbrarse los saqueadores. En la cueva existen grafitis. Ahorita los vamos a ver por lo que podemos apreciar a primera vista. Y bueno, las grietas, restos óseos, el derrumbe natural de la roca, más restos óseos, perfecto. Muy bien, vamos a ver el grafiti. Más restos óseos, un fémur, lo que se perdió, entonces el fémur. Ahí podemos ver el grafiti. Con algunas letras no se alcanza a apreciar muy bien. Al parecer hay una fecha que dice 1912. Podría ser. Con pintura negra. O carbón podría ser también. 1970, no sé. Es cosa de tomar fotos acá. Vamos a pasar por el display para poder apreciar bien la fecha. Se alcanzan a percibir unas iniciales. Desde aquí podemos tener una vista general de la cueva. Mi nombre es... Bien. Después de esto, pues como los buenos carniceros, vámonos por partes. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Arín? Sí, Yuri, sí te escuchas. Ok, perfecto. Entonces decía, bueno, vámonos al principio de todo esto y vamos a ver cómo poco a poco llegamos hasta ese punto en el tiempo, por decir de alguna forma. Bien, empezamos para irnos por orden con la clasificación de formaciones subterráneas naturales
para saber más o menos de qué estamos hablando. Y esta clasificación fue propuesta por la Sociedad Cubana de Espeleología en 1992 en el segundo Congreso de Espeleología de América Latina y el Caribe, y yo la tomé de el libro Nuestro Patrimonio Subterráneo, Historia y Cultura de las Cavernas, del doctor Arturo Montero García, editado por la ENA, el INA, Dirección de Estudios Históricos y CONACULCA. Entonces, bueno, tenemos el nicho, que es un espacio confinado que no permite la presencia humana, el abrigo rocoso, que es cuando la cavidad deja espacio para guarecer a uno o más hombres, la cueva, cuando se refiere a una cavidad formada por varios salones o galerías hasta un largo total que no excede 1 kilómetro, la gruta, cuando se trata de un salón subterráneo que no excede 1 kilómetro, la caverna, cuando las galerías y salones pasen de 1 kilómetro y no excedan los 10 kilómetros, la gran caverna, que es cuando las galerías y salones pasan los 10 kilómetros de desarrollo total, y el sistema subterráneo, que es cuando se trata de cavidades abiertas, a veces sin comunicación subterránea, en una región kárstica y poseen una unidad geológica y geomorfológica. Nosotros en Coahuila tenemos principalmente el nicho, abrigo rocoso, cueva y gruta, principalmente y sobre todo en las cuestiones arqueológicas. Entonces, ¿cómo se forman las cuevas? Las cuevas se forman en roca sedimentaria que está compuesta por fósiles, materia orgánica y minerales. El agua de la lluvia escurre por las grietas y disuelve los materiales. Ella va arrastrando los elementos hasta que se encuentra un espacio de oxígeno. La gota revienta, deja depositados los minerales en el techo y bueno, en la parte del piso la gota brinca, salpica todo a su alrededor y es por eso que las estalagmitas tienen forma redonda y las estalactitas son como popotes que escurren en su interior. Existe una relación directa entre el clima y la formación de las cuevas. Entonces, bueno, podemos ver el gráfico de la formación de las cuevas, la filtración del agua por los espacios y hasta encontrar espacios que van deslavando y que van erosionando y se forman los salones. El mapa kárstico de México, como podemos ver, la región norteña de Coahuila, bueno, más bien el estado norteño de Coahuila, tiene una buena parte de territorio kárstico y bueno, por lo tanto hay una buena posibilidad de ciertas cuevas y con características muy particulares para lo que es el desierto de Coahuila en esta zona. En general, bueno, la península de Yucatán podemos ver el terreno completamente kárstico y que bueno, sabemos muy bien de los sistemas subterráneos que existen en la península de Yucatán. En este mapa vemos, por ejemplo, todos los puntos rojos son cuevas registrados para Coahuila por distintas organizaciones y que han aportado al registro y al catálogo de las cuevas en Coahuila. Bien, las cuevas de Coahuila, la mayoría son verticales, a pesar de que su geología kárstica está en el 80% de la superficie terrestre de todo el estado, como se muestra en los mapas geológicos. Las condiciones del desierto chihuahuense, las condiciones de lluvia anuales, el calor, la humedad, no permiten el desarrollo de grandes cuevas como en el centro y sur del país, donde la vegetación es sumamente abundante y con precipitaciones de lluvia más abundantes de 300 a 500 milímetros de escurrimiento. En Coahuila, los escurrimientos de agua de lluvias son entre 20 y 50 milímetros anuales. Por lo tanto, el desarrollo de las cuevas es vertical y la cima más profunda del estado se encuentra a 372 metros de profundidad, con un desarrollo de 668 metros, que es la cueva del volcán. Aquí podemos ver a mi compañero y amigo José Fernández de la Asociación Coahuilense de Espeleología entrando por la boca. Y bueno, esta cueva, el volcán, es una cueva muy técnica, con espacios reducidos para una persona en sus partes más angostas, como podemos ver en las fotos, y tiene tiros de 80 y de 60 metros en algunos casos. Tiene gateras y gusaneras muy estrechas, y el volcán es una dolina por disolución en terreno vadoso. La boca presenta
por lo que se abrirá con el paso de los años. Es como mencionaba, la cueva más profunda de Coahuila. Bien, la cueva del Abra es la cueva más larga de Coahuila, con 1,764 metros. Está localizada en el rancho ecoturístico El Tío Tacho. Podemos ver la entrada y los túneles que se forman en esta cavidad. El Cockendorfer Cave en Ramos Arizpe, Coahuila, puesta así en honor al biólogo norteamericano James Cockendorfer, con menos 150 metros y que tiene dos ramificaciones, una de ellas con una rica colonia de murciélagos y otra que tiene bosques de estalactitas tipo popotes. Bien, la segunda más cueva profunda de Coahuila, el Tridente, con menos 350 metros en Musquis, Coahuila. Y bueno, podemos ver estas fotografías que amablemente nos proporciona Michael Curies y bueno, por supuesto, la Asociación Coahuilense de Espeleología, Mónica Ponce. Gracias por compartir las fotos. El sótano del hundido en Musquis, Coahuila, una cueva que en temporada de lluvia se forma a 100 metros de profundidad, un espejo de agua. Y bueno, estas fotos son de Espeleo Coahuila 2018, donde se exploraron muchas cuevas en las inmediaciones de Musquis, Coahuila. Bien, vamos a lo arqueológico. Podemos ver un mapa en general con los sitios arqueológicos de Coahuila, con las distintas regiones que se encuentran en el estado, trabajadas, la zona sur, sureste del centro, el centro del estado y la zona norteña en algunos casos. No está de más mencionar de forma muy general que en el desierto de Coahuila los habitantes prehispánicos fueron grupos de cazadores-recolectores que, bueno, desarrollaron lo que nosotros conocemos como la cultura del desierto, muy bien definida por Leticia González y que, bueno, en otros foros y en las publicaciones está la definición muy clara para quien le interese, y que, bueno, estos grupos seminómadas aprovechaban de forma muy exitosa lo que el desierto les brindaba. Cada grupo podría tener ciertas particularidades con respecto al contexto natural, pero en general es la forma en la que conocemos la vida de los antiguos pobladores del desierto. Bien, oquedades relacionadas directamente con vestigios arqueológicos en el estado de Coahuila. Tenemos nichos, abrigos y cuevas con manifestaciones gráfico-rupestres, lo más conocido para el estado y lo que más atrae en muchos sentidos. Y bueno, las cuevas y cavernas mortuorias, que ahorita poco a poco vamos a ir viendo y que en ambos sentidos, tanto los abrigos y las cuevas con manifestaciones gráfico-rupestres y las cuevas y cavernas mortuorias, tienen que ver en ese sentido con la cosmovisión y con la íntima relación que tienen los grupos cazadores-recolectores con su contexto natural. Entonces, nichos con manifestaciones gráfico-rupestres comunes en el estado y que, bueno, nos hablan de este tipo de cosas. En esta presentación los voy a mencionar muy rápidamente porque, bueno, la intención de esta presentación es hablar más y específicamente sobre las cuevas mortuorias profundas, pero bueno, tiene que ver todas estas manifestaciones y el contexto natural en el que se encuentran, tienen que ver con esta relación indisoluble del contexto natural, los cazadores-recolectores y las relaciones de cosmovisión y el entendimiento de lo natural y lo sobrenatural. Entonces, bueno, podemos ver así a lo largo del estado los nichos, aquí donde se encuentran, ya bueno, con la definición que hemos visto, los abrigos rocosos, de la misma forma, siguiendo las definiciones con las manifestaciones gráfico-rupestres,
Y bueno, aquí en un solo sitio, en un cañón, que es el Cañón del Hundido, podemos ver distintas formaciones naturales que contienen las manifestaciones gráfico-rupestres que podemos ver en las fotografías y en el dibujo, en algunos de los dibujos. Particularmente este está en una grieta que se encuentra en esta parte de aquí. Tenemos nichos, tenemos abrigos rocosos, aquí en medio hay otro nicho muy pequeño, y también incluso en este conjunto de paneles tenemos también uno ubicado en un frente rocoso. Entonces, bueno, hay una variedad. El espacio rupestre fue ampliamente utilizado en todas las geomorfas posibles en el desierto de Coahuila, ¿no? Como podemos ver particularmente en este sitio, con todas esas características. De igual forma, las cuevas habitacionales, que tienen que ver con esta apropiación del desierto y la apropiación simbólica del desierto, y bueno, lo que ello representaba el hogar y la pertenencia a estas cuevas, ¿no? Las cuevas, en muchos casos, cuevas horizontales, profundas. Esta cueva que podemos ver está en lo alto de la sierra, de aproximadamente 80 metros de profundidad, con varios cuartos, entre comillas, varias formaciones, varias oquedades. Y bueno, la cueva de la Espantosa, de igual forma, una cueva habitacional profunda de 60 metros, que fue trabajada por Walter Pelos en los años 60, y que, bueno, tiene que ver con todo este asunto. Y bueno, en general, las manifestaciones gráfico-rupestres que se encuentran en los nichos y abrigos rocosos del desierto expresan la cosmovisión, como yo lo entiendo y como lo entiende Johanna Broda con sus conceptos de cosmovisión y observación de la naturaleza. Representan la cosmovisión de los antiguos habitantes del desierto. A mi forma de ver, están expresando ideas, hechos, fenómenos naturales, experiencias personales y sociales. Y con ello, además de ser una forma simbólica de apropiación del territorio, están expresando esa pertenencia al mundo natural, al contexto general que es el desierto, del que ellos mismos forman parte y se conciben a sí mismos y el desierto como un todo. En ese mismo sentido, la apropiación simbólica de los espacios y el de pertenencia social del mismo van en ese sentido con las cuevas habitacionales. Bien. Vamos bueno, estas son cuevas mortuorias. En ese sentido, ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es más adelante, de lo que es el ritual mortuorio. Estas son cuevas mortuorias o abrigos rocosos de forma horizontal, y que, bueno, también es importante mencionarlo porque, bueno, a diferencia de lo que vamos a ver próximamente, son cuevas con características completamente diferentes, y que probablemente nos estén indicando grupos y temporalidades de cazadores recolectores diferentes. Probablemente todavía tenemos que hacer muchísimos estudios, y seguir conociendo y registrando cuevas para el catálogo, para poder tener un registro y una muestra de datos mucho más amplia, para poder tener todas estas, poder hacer todas estas hipótesis. La cueva mortuoria de 5 líneas, otra cueva horizontal. Y bueno, también es de señalar que estas cuevas mortuorias horizontales se encuentran más hacia el norte del estado, hacia el norte centro del estado, y que por regla general muestran entierros de pocos individuos. Un individuo o dos individuos, cuando mucho. Por lo que sabemos, claro que siempre las hemos encontrado saqueadas, no hemos podido encontrar nunca una con un contexto natural intacto, pero bueno, los reportes que tenemos tanto de los saqueadores y del material que se ha encontrado en colecciones particulares que sabemos que provienen de estas cuevas, así lo indican. Pocos individuos en los entierros para las cuevas mortuorias horizontales, los abrigos rocosos. En esta imagen podemos ver la cueva de las cornamentas, donde se encontró, los saqueadores extrajeron una rica ofrenda con 6 cornamentas de venado, como la que podemos ver en la imagen, y bueno, además de cestos, redes y otras cosas,
y que bueno, también, como después veremos al final de la presentación, en la reflexión, lamentablemente en esta cueva, y esto es testimonio directo del saqueador con el cual pude tener contacto, y escuchar su narración fue horripilante, y bueno, nos platica cómo de las manos se le deshizo un bulto mortuorio infantil a la hora de tratar de extraerlo de en medio de las cornamentas. Bueno, ¡ay! ¿Qué pasó? Ahí estamos. Las cuevas mortuorias profundas. Bien, como antecedentes, tenemos 5 reportadas cuevas con anterioridad, de las cuales de 3 solamente existe referencia escrita y documental sin conocerse la locación exacta. Tenemos la cueva de Sierra Mojada, la cueva de los Sepulcros y la cueva del Coyote. Todo esto se encuentra en las narraciones que hace Pablo Martínez del Río en el capítulo de investigaciones anteriores y extensión de la cultura en el libro La Cueva de la Candelaria de 1956. El conjunto de cuevas que a continuación veremos comparten una serie de características geomorfológicas, una concordancia con el material arqueológico recuperado de algunas de ellas, y 3 de estas cuevas mencionadas, que son la del Coyote, la Paila y la Candelaria, existe una cronología arrojada por diversos fechamientos. Leticia González nos lo refiere así. Así pues, la cronología obtenida por medio del carbono 14 para las 3 cuevas nos habla de un periodo de cuando menos 400 años de uso como cementerios, entre los siglos 9 al 12 después de Cristo. Dentro de la misma tradición de cuerpo flexionado, envuelto y amarrado en un manto tejido. En el caso de la cueva de la Paila, envuelto en petate y asociado con el mismo tipo de artefactos. Esto está en el artículo que publica Leticia González en la revista de arqueología de la Coordinación Nacional de Arqueología en el 2019, y el artículo se llama La Cueva Mortuoria. Ahorita les doy la referencia exacta. Entonces, la Cueva de la Paila. Aquí quiero agradecer por las imágenes aquí presentadas. Bueno, esta es una imagen que se encuentra en el libro de la Cueva de la Candelaria, pero estas imágenes son de la colección que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, y que forman parte del catálogo de la colección de la Cueva de la Candelaria dentro del proyecto de la Litoteca coordinado por Enrique García, y agradezco a la arqueóloga Silaí Silva por la facilitación de estas cuevas para poder ilustrar esta presentación. Bien, la Cueva de la Paila. Así voy a citar a Veleira en su texto de 1956, y dice: en el mes de febrero de 1951 se recibió en el Museo Nacional de la Ciudad de México un donativo del señor ingeniero Don J. Treviño García, de Monterrey, consistente en varios objetos colectados en una cueva citada en la Sierra de la Paila, cercana a Parras. Fueron las primeras noticias que se tuvieron de esta cueva, y que bueno, más adelante los locales de Parras y de Torreón hacen otra expedición y extraen más materiales, mismos que fueron donados al Museo Nacional de Antropología, que supongo y claramente son estos materiales que han trabajado dentro del proyecto de la Litoteca. Entonces, como antecedente a la tercera temporada y buscando material comparativo en el museo, se encuentran en las bodegas del museo el material de la Paila. En abril de 1954, aprovechando la tercera temporada, visitan la cueva a Veleira, Romano, González Rull y el señor Mario Madero, puros desconocidos de la arqueología nacional. Aquí voy a citar otra vez a Veleira, y dice: la cueva actualmente es una cavidad muy pequeña, de techo muy inclinado. Mide unos 12 metros por 4 a 6 de largo y 3 de alto, tomando esta última medida desde el orificio de la entrada actual hasta el piso.
En su interior no se aprecian grietas ni divertículos que pudieran conducir a galerías secundarias que tuvieran salida al exterior. Está en Abeleira, como digo, al 1956. Podemos ver una pequeña boca de la entrada, y que por la descripción abajo se abre una cámara más extensa. ¿Y por qué no avanza? Ya se quedó trabada. ¿Ahí estamos? Si no, no avanza. Dale con la flecha a ver si tal, si no, integramos la de aquí, no, sin problema. No avanza. ¿Qué sucede? No. Lo dicho, el internet no tiene palabra. Vale, espera que te voy a compartir el mío. Déjame ponerlo donde ibas. Ahí. Listo, Cueva de la Candelaria. Pero tú, porque bueno, yo sigo teniendo la misma pantalla, ¿cómo sé en qué? No, si quieres, a ver, si quieres. A ver, ya está. Vale, vamos creo entonces, quito la mía. Y ponemos la tuya otra vez. A ver, sí. Ya está. Ya estoy. Perfecto. Cualquier cosa ponemos aquí sin problema. Ok. Bueno, la Cueva de la Candelaria. La Cueva de la Candelaria es una cueva icónica en la investigación arqueológica nacional. Detonó la investigación arqueológica en el norte de México, abrió todo un panorama para las investigaciones de los cazadores recolectores que hasta ese momento, el descubrimiento en 1953, habían estado prácticamente olvidadas y dejado de lado las investigaciones en el norte del país y particularmente en las regiones desérticas. Por la riqueza del contexto arqueológico, la variedad de los objetos, la importancia y lo diagnóstico que han resultado todos los objetos de la Candelaria, bueno, ha sido un parteaguas, como digo, en la investigación arqueológica nacional. Para los locales, para la gente de aquí, de Torreón, de la región lagunera, me atrevo a decir que ellos asumen la Cueva de la Candelaria como su Teotihuacán, como su Chichén Itzá, porque, bueno, pues puso estas regiones en el mapa arqueológico nacional, y más en aquellos tiempos con todo el realce que estaba teniendo el centro y sur del país, el sureste, y que se estaba forjando lo que era el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, en aquellos años lo que es el Departamento de Prehistoria, del cual formaban parte Pablo Martínez del Río y Luisa Abeleira. Podemos ver la entrada a la Cueva de la Candelaria, pues es una boca que está en la ladera de la sierra, aproximadamente a unos 60-70 metros de donde inicia el pie de monte. Es una cueva que tiene 1 metro y medio de ancho, aproximadamente 2 metros de largo, y que bueno, ya en la parte interior se abre varias cámaras al interior. Al momento conocemos 5 cámaras. Podemos ver la entrada, y aquí, insisto, hacia el interior, hemos hecho una incipiente topografía de la Cueva de la Candelaria, por el proyecto, apoyados por supuesto por la Asociación de Coahuilenses de Espeleología, ya que bueno, pues es imperante, y por la seguridad nunca estar solos, además de que bueno, mis compañeros de la Asociación Coahuilense de Espeleología, siempre que les he pedido y requerido, me han brindado el apoyo técnico para este tipo de actividades, tanto en denuncias, como inspecciones
que se han hecho en distintas cuevas. La cueva de la Candelaria, aquí podemos ver una reproducción. La narración que nos hace Pablo Martínez del Río es que cuando ellos ingresan a la cueva, ya había un alto grado de saqueo y de destrucción de los bultos mortuorios, en parte también porque dentro de la cueva habían caído muchos bloques y se habían desprendido, cayendo directamente sobre los bultos mortuorios y destruyéndolos. Y bueno, nos narra de forma muy puntual, es súper interesantísimo leer el libro de la cueva de la Candelaria, cómo van entrando a la cueva, las narraciones que ellos hacen, cómo encuentran y las condiciones en las que ellos pudieron trabajar en la cueva, dada la cantidad de bultos mortuorios, aproximadamente 200, y que bueno, a pesar de que ya existían saqueos en la cueva de la Candelaria y que trabajaron durante 3 temporadas, los arqueólogos de la Dirección de Prehistoria, Abeleira, Martínez del Río y todos ellos, todavía reportan, después de las expediciones del instituto, todavía reportan en la cueva una gran cantidad de vestigios arqueológicos. Nosotros en el 2010, por primera vez, tuvimos oportunidad con la arqueóloga Leticia González y un equipo que en aquel momento nos apoyó con el registro fotográfico, que fue el equipo de la revista Nomádica. Pudimos relocalizar la cueva de la Candelaria y poder entrar para ver las condiciones de la cueva, y bueno, pudimos constatar que ya se encontraba completamente saqueada. Esta foto que estamos viendo es una reproducción que hacen los de la revista Nomádica de cómo se pudiera haber visto los bultos mortuorios a la hora de que encontraron los arqueólogos del instituto en 1953 la cueva, esto apoyado en las fotografías originales de Pablo Martínez del Río y por supuesto la reconstrucción digital en base a fotografías y de materiales que se encuentran en el Museo Regional de La Laguna. Como decía, bueno, los materiales arqueológicos de la cueva de la Candelaria no tienen comparativo. Se encuentran ahora una parte en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Sala del Norte, y bueno, por supuesto en la Sala de Arqueología Regional de aquí, del Museo Regional de La Laguna, que por supuesto recomiendo visiten ahora que pase la pandemia y que podamos abrir el museo, ya que nuestro querido Museo Regional de La Laguna ha sufrido una remodelación, bueno, no ha sufrido, ha tenido una remodelación completa en sus salas. Se ha guardado antiguos materiales que han estado en bodegas, ahora están expuestos, y que nos da una amplia panorámica de lo que es la arqueología regional, y particularmente, bueno, todo lo que es los materiales de la cueva de la Candelaria, que, bueno, tienen que ver con cuchillos enmangados, las orejeras, las sandalias, crear lo que es representativo e icónico de la cueva de la Candelaria. Por supuesto, una característica singular, que son los mantos en los cuales estaban envueltos los muertos, en que envolvían y preparaban el multo mortuorio, y bueno, también como una muestra del aprovechamiento total del recurso natural que el desierto les brindaba, podemos ver precioso collar tejido con fibras de lechuguilla y vértebras de víbora de cascabel. Como decía, la colección de la cueva de la Candelaria, diagnóstico para estas regiones y para cierto periodo de tiempo en particular, y que, como ahorita veremos, estos materiales comparten características con materiales similares encontrados en otras cuevas de la región. La cueva de Cerros Prietos, bueno, esta fue de las primeras, si no me equivoco, la primera cueva con estas características que yo conocí. Esta inspección se realizó en el 2004, y la cueva de Cerros Prietos tiene una entrada en forma de chimenea de aproximadamente 5 metros, donde se abre una pequeña cámara y para después ingresar por una grieta a una cámara que se abre de otra forma. En esta, como podemos ver, hemos evolucionado. Aquí fue cuando me di cuenta que había que empezar a tener el equipo propio, las cuerdas, el casco. Creo que esta soga es de las mismas sogas que utilizó Abeleira y González Rull para ingresar a la cueva de la Candelaria. Esa soga sigue estando en el Museo Regional de La Laguna, lo mismo que los cascos, y que bueno, hay una diferencia notable ahora que estamos certificados en técnicas de progresión vertical. Pero bueno, como digo, esta cueva de Cerros Prietos, aquí se encontraron
este tipo de vestigios, todavía algunos petates y algunos textiles, por supuesto restos óseos, y que bueno, también presentaba un entierro de varios individuos que por el material que se pudo recolectar, sí está entre los 10 individuos aproximadamente. La cueva de Tres Manantiales, otra cueva igual, con una entrada sobre la ladera del cerro. Esta entrada mide aproximadamente 1,20 m con 60 centímetros de grosor. Es una entrada también de forma de chimenea que después de los primeros 5 metros se abren varias cámaras. En esta, si no me equivoco, son 6 cámaras, y que bueno, esta es la cámara principal, que es la más profunda, y que en esta zona se extienden otras grietas, y que bueno, durante la inspección que nosotros realizamos, nos encontramos con esta pequeña amiga, una cascabel cola prieta, que no solamente nos sacó un sustazo, sino que además, bueno, obviamente ya optamos por dejar en esta ocasión su entorno para no molestarla y para por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero bueno, la cueva de Tres Manantiales fue un reporte que se nos hizo directamente a la delegación Coahuila, y que de esta cueva se recuperó una gran colección arqueológica con materiales similares a los de la cueva de la Candelaria, como podemos ver, los cuchillos enmangados, los cestos, algunas herramientas con dientes de roedor, las flechas con el asta y el anteasta completas, los collares y arreglos de huesos de animales, y bueno, por sus óseos humanos. Esta colección nos tocó registrarla junto con la arqueóloga Elvira Ochoa, y actualmente está expuesta en el Museo Paleontológico de La Laguna, en el centro de Torreón, ya que esta colección en principio, bueno, fue saqueada por los lugareños, y después el material fue recuperado por doctor Jesús Quirós, aficionado a la paleontología y que tiene un museo, y que bueno, decidió registrar esta colección ante el instituto y conservarla y exhibirla con todas las de la ley, como debe ser, con el pertinente registro ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Pozo de los Indios, ya estamos llegando al final de la presentación, y bueno, el Pozo de los Indios, esta cueva que es con la que iniciamos nuestra presentación, es la correspondiente al video. Esta cueva se nos reportó en febrero de este año, y que bueno, por distintas cuestiones ha traído muchas situaciones, y que bueno, actualmente se desarrollan distintos trabajos en esta cueva por, como digo, distintas cuestiones que tienen que ver con esta cueva. Esta cueva igual, completamente saqueada, lo único que tenemos son restos óseos humanos, y bueno, es una cueva con una cámara principal y que se extiende hacia abajo por varias cuevas. También hemos hecho una topografía incipiente de la visita que hemos realizado, y que necesitamos imperantemente desarrollar más trabajos en estas cuevas, porque bueno, están hasta el momento incompletos y nos hace mucha falta. Ahora bien, les voy a dejar con las imágenes de la cueva. En muchas de las culturas del México prehispánico existe una íntima relación cueva, muerte, inframundo, y probablemente con mayor incidencia en las regiones norte y sureste, donde la cantidad de cuevas es más elevada que en el centro del país. Ya desde las fuentes históricas, donde Sagún y Torquemada nos narran las historias y costumbres de los mexicas acerca del Mictlán y sus moradores, en el área maya también existen muchos trabajos por investigadores nacionales y extranjeros que se refieren a las cavidades como grutas y cenotes como sitios funerarios. Para el caso específico de la cultura del desierto, y particularmente en este caso la región sur-oeste del estado, y muy probablemente algunos grupos en particular que compartieron espacio y tiempo,
Las cuevas y grutas subterráneas fueron la morada final de los miembros de estos grupos, a través del ritual mortuorio explicado ampliamente por Leticia González, donde nos menciona, entre otras cosas, y abro cita: los habitantes prehispánicos de la región eligieron de forma deliberada las cuevas subterráneas porque sus características geomorfológicas satisfacían determinadas creencias relacionadas con su cosmología y el ritual mortuorio. Esto está nuevamente en González 2019, Arqueología número 56, revista de la Coordinación Nacional de Arqueología. En este artículo era de la cueva mortuoria subterránea con el vientre materno y propone que al depositar a los muertos en este tipo de formaciones hay un regreso del individuo al vientre materno a través del canal del útero, y que en este caso sería la entrada a las cuevas o grutas subterráneas en forma de chimenea o tiros verticales. Yo en general estoy de acuerdo con las hipótesis que plantea Leticia González, aunque también difiero en algunas otras, ya que, por ejemplo, ella menciona, argumentando en ese sentido esta analogía, que al final de estas cuevas, o estas cuevas pudieran estar conectadas con ríos subterráneos, y en ese sentido el río subterráneo sería el equivalente al líquido amniótico que está en el útero materno, y que, bueno, conduce a través de este río a la morada final, ¿no? Pero bueno, por lo que conocemos y hemos explorado de este tipo de cuevas, estas cuevas no tienen ríos subterráneos, pero bueno, son hipótesis que se lanzan y se realizan acerca de este tipo de sitios arqueológicos. Para mí es más como un regreso a la madre tierra, de acuerdo a los conceptos, como ya había mencionado, de Johanna Broda, de cosmovisión y observación de la naturaleza, y que ese completo conocimiento del entorno natural en todos los planos, tanto el celeste como el terrenal, como el subterráneo, fue la base para desarrollarse y trascender en un plano sobrenatural, sagrado y permanente. Y bueno, también en ese sentido comparto las hipótesis de Arturo Montero García, y abro la cita donde dice: el culto a los muertos permite concebir una nueva dimensión del cosmos. La posibilidad de vida después de la muerte obliga a la clasificación de otra dimensión más allá de la realidad cotidiana. Obliga a integrar una posibilidad supraterrenal como la residencia concordante para los ancestros y muertos y la divinidad. El antepasado muerto era un cadáver y, en consecuencia, un ser impuro en proceso de descomposición. Para que el muerto pudiese convertirse en un ser sagrado, hacía falta que un ritual adecuado lo privase de esa característica. Es decir, la cueva, junto con el rito mortuorio, da la sacralidad, y no es difícil pensar en la vida eterna y la continuidad de la vida en el plano sagrado, ya que la momificación y la permanencia de los cuerpos momificados en estas regiones de extrema sequedad en el desierto hace que se pudiera pensar en esta permanencia de vida eterna. Bueno, hasta el momento hemos visto lo padre, lo interesante, y bueno, voy a pasar a un apartado que nos llama a la reflexión, siendo el Año Internacional del Karst, el Año Internacional de las Cuevas, y como ya lo he mencionado a lo largo de toda la presentación, lamentablemente los sitios arqueológicos de Coahuila, no solamente las cuevas, sino en general todos los sitios arqueológicos de Coahuila son saqueados. Son profanados con una absoluta falta de respeto, de sensibilidad y otras cosas que no quisiera yo mencionar en público. Porque existe una falta total de cultura hacia las cuevas, hacia el patrimonio arqueológico, qué es lo que hay que hacer en una cueva, qué es lo que no hay que hacer. En México no existe regulación alguna, cuando menos en estas regiones, no existe regulación alguna acerca de lo que son las cuevas. Cualquiera en Coahuila puede ir a una cueva, meterse, poner cuerdas, poner anclajes, tanto en cuevas profundas como en cuevas
verticales, digo, porque bueno, ha habido muchos casos donde se conocen estas ubicaciones o que las personas dan con estas, y que bueno, muchas veces incluso hasta en nombre de la ciencia van y se meten y hacen y deshacen en las cuevas. Entonces, yo llamo a esta reflexión, a lo que tiene que ser y tendría que ser esta cultura acerca de nuestro mundo subterráneo. Para nosotros, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, es imposible poner un custodio en cada cueva, poner un custodio en cada sitio arqueológico, ni más por las características de la arqueología de Coahuila, donde la gran mayoría de las veces los sitios arqueológicos están en lugares apartados, en pleno desierto, lejos de cualquier posibilidad de, o sea, cercanos pues a cualquier posibilidad de conseguir recursos para, como despensa, agua, etcétera, y que la única forma es apelar a la educación, ya no voy a decir de los adultos y de nuestras generaciones, sino a la educación de nuestros niños, para que ellos sean los que lleven a cabo el cuidado de este patrimonio subterráneo importante para nosotros en México. Quiero agradecer en primer lugar para la realización del video a los compañeros de Vertical North, que fueron los que en esa ocasión me acompañaron para la inspección y que me brindaron el apoyo técnico. Por supuesto a Mónica Ponce y a la Asociación Mexicana, a la Asociación Coahuilense de Espeleología, con todos sus miembros, a Martín Miranda, Vero Vázquez, Marco, José Fernández, todos ellos que en distintos momentos me han prestado el apoyo técnico. Por supuesto a mi delegado, José Francisco Aguilar, por todo el apoyo brindado siempre para la realización de estos trabajos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yuri. Como buen profesional te has apegado al tiempo. Entonces, bueno, nos hiciste evocar libros y clases de la ENA, de la clase de prehistoria que iba recordando yo. Y creo que para muchos de nosotros, pues es la primera vez que vemos en situ, ¿no? O sea, cómo era la cueva. O sea, yo recuerdo el libro de Abeleira, de Martínez del Río, y la verdad nunca me imaginé, pues, precisamente cómo eran estas cuevas, ¿no? Así que ha sido muy interesante esto. Bueno, antes de que pasemos a las preguntas, yo tengo una curiosidad enorme por la distribución de los nichos que nos mostraste rápidamente con la pintura. Entonces, no sé si nos podrías hablar rápidamente, 5 minutos de esta distribución de los nichos de pintura, esta propuesta de estilo que mencioné para los que no vieron lo de Boca de Porterillos, y tu propuesta de interpretación de estas imágenes que es verdad, se parecen un poco a las que se encuentran en el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero que probablemente sean local y tú nos hablarás de esto. Si quieres te pongo la pantalla que tengo yo para que tú hables libremente. Te digo 5 minutos nada más o menos, lo que tú quieras hablar. Ok. Y es que me llama mucho la atención esta distribución. ¿Te la pongo? Sí. ¿Se ve? Sí, claro. Bueno, este es un sitio arqueológico que se encuentra en el área de Cuatro Ciénegas, en el municipio de Cuatro Ciénegas, aproximadamente a 60 kilómetros de la población, en lo que es el Valle del Hundido. En ese cañón existen aproximadamente 16 nichos, abrigos rocosos, frentes, donde se encuentran manifestaciones gráficos rupestres. En conjunto con otros sitios de la región, también no es muy lejano al anterior, forman un conjunto de sitios arqueológicos que a mi forma de pensar comparten características estilográficas, tanto en las figuras como en el contexto y como en la realización técnica de las mismas, ¿no? Que también que tiene que ver con los colores y todo. Para mí, si te regresas al anterior, para mí la figura principal y que caracteriza este estilo de manifestaciones gráficos rupestres es la figura del chamán.
interpretada así por Leticia González, con ejercicios de interpretación, reunir toda la información, hacer comparativos con distintos paneles, pero bueno, ella particularmente esta figura la interpreta con los chamanes. En este caso, y también está mencionado en algunas referencias bibliográficas, incluso por supuesto en mi libro, yo interpreto que estos chamanes, particularmente en este nicho, están adorando a los astros. Y que estos, bueno, pudieran ser representaciones astronómicas, lo mismo que este de abajo. Este de abajo no alcanza a salir en la fotografía, es otro nicho pequeño. Este nicho tiene aproximadamente 50 metros de ancho por la misma cantidad de alto, y como te digo, forma parte de un conjunto de sitios o unidades arqueológicas, porque bueno, consideramos igual Leticia González, que es todo el sitio, y que forman unidades arqueológicas cada uno de ellos. Entonces, bueno, esta propuesta que hago se basa en ciertas figuras como el chamán, como los peines, como estas líneas que pudieran estar asociadas a la lluvia, y que, como decía, por las características estilísticas y de manufactura, pienso, y por supuesto en íntima relación con el contexto natural, pienso que tienen los suficientes argumentos para ser consideradas como un estilo particular de manifestaciones gráfico-rupestres, o como un estilo de arte rupestre, agregándose a los que existen en el estado de Coahuila, como sería en el norte el Pecos Style, y por supuesto en el estilo chiquihuitillos en el este del estado, en la frontera con Nuevo León. No sé si más o menos. No, perfecto, no, es que sí, sobre todo la distribución es que me parece maravillosa, ¿no? Bueno, te voy a pasar a las preguntas. A ver, y me salgo. Bien, hola César, ¿qué tal? Qué bueno que andas por acá. Es esa cueva de la entrada monumental cuadrada, y que bueno, pudimos ver incluso ahí la escala humana, es la cueva de la Espantosa, trabajada en los años 40 por Walter Taylor, y de la cual se obtuvo una larga secuencia estratigráfica que empieza por ahí de los 8000 antes del presente, y que termina por ahí de los 1200, 1500 antes del presente. Esta cueva también presenta pintura rupestre en la entrada. También la he incluido de los sitios que conforman los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres, y que componen el estilo Cuatro Ciénegas, por las características de la pintura rupestre. Bueno, el sitio Paredón es un sitio de petrograbados en los alrededores cercano a Saltillo. Son petrograbados sobre las rocas, sobre las laderas del cerro. En realidad bueno, aquí la persona menciona 127 grabados, no sé si se refiere específicamente a 127 figuras o 127 rocas. Sabemos que en esa región existen muchísimas más rocas con grabados, y que bueno, las técnicas, como nos refiere en algún artículo la mismísima Leticia González, son hechas con técnica de picoteado a través de percutores sobre la roca. César, actualmente, ¿qué equipos fueron? Bueno, como lo menciono, en general son grupos de cazadores recolectores. Puede haber, las fuentes mencionan algunas filiaciones, como los irritilas, particularmente para esta región lagunera, y los tobosos para el centro del estado, pero bueno, todavía no podemos relacionar directamente estas evidencias arqueológicas con estos grupos existentes, y que además están referidos en las fuentes. Pero bueno, el pensamiento general es que pudieran ser parte de los grupos laguneros y irritilas. Es una de las hipótesis que se maneja.
No sabemos a ciencia cierta el porcentaje de cuevas profundas que existen en Coahuila, y en general no, al menos yo no conozco ninguna que presente pintura rupestre en el interior. Las cuevas profundas están dedicadas exclusivamente a contextos mortuorios, no tienen pintura rupestre, a diferencia de las cuevas habitacionales que sí presentan pintura rupestre, sobre todo en la entrada, en la boca de las cuevas. Las cuevas mortuorias son de la misma temporalidad. No, al parecer no. Al parecer los nichos y los sitios arqueológicos que se presentan en el estilo rupestre de Cuatro Ciénegas son más antiguos, o podrían ser de una temporalidad más antigua, son las hipótesis, pero nos hace falta muchísima investigación en ese sentido para obtener cronologías completas y sobre todo, que es lo difícil, poderlas relacionar directamente con la pintura rupestre, ¿no? Porque bueno, podríamos hacer excavar algunos sedimentos que se encuentran en los lugares con manifestaciones gráfico-rupestres, pero bueno, siempre será una asociación indirecta de lo que es la pintura rupestre con el material arqueológico, pero en general pensamos que son más antiguos este tipo de nichos y abrigos rocosos con pintura rupestre. Contextos que se encuentran. Existen representaciones. Sí, en las manifestaciones gráfico-rupestres, y bueno, en la presentación que hice en Boca de Potrerillos así lo menciono. Estas líneas en zigzag de color rojo están asociadas a representaciones de agua, de lluvia, muy probablemente, ¿no? Las personas que han interpretado estas figuras así lo refieren, tanto en el estilo Chiquihuitillos como en el estilo Cuatro Ciénegas, y en algunos otros estilos como el Chihuahua polícromo abstracto. Bueno, las pinturas rupestres tienen en general un carácter geométrico, abstracto. Son líneas, puntos, figuras geométricas como cuadrados, rombos, líneas paralelas, líneas en zigzag, líneas intersecadas, y que bueno, existen en color rojo, amarillo y blanco. Predominantemente el rojo, que sería el 90% de las figuras, en diversas tonalidades, que irían desde el casi naranja hasta el ocre, y que bueno, el amarillo, el blanco y el negro. Eso. Permítanme tantito. Impresionante la cantidad de cuevas. Son diferentes grupos étnicos. Pues no sé si diferentes grupos étnicos, porque bueno, había que meterse en ciertas discusiones, pero nos gusta pensar que fueron grupos de cazadores-recolectores y que probablemente tengan sus diferencias regionales, tanto los laguneros como los del centro del estado, como los que están más hacia la parte sur y norte del estado, ya también allá cerca con el estilo Pecos y el Río Grande del Norte, pero cada región tendrá sus particularidades, y seguramente fueron grupos similares pero diferentes. Hay publicaciones de las cuevas de Cerros Prietos, no solamente los informes al Consejo Técnico. De las ornamentas de venado sí existen publicaciones. De ese también en el año de 2015 dimos una conferencia en el Seminario del Hombre Temprano en México, porque de esa cueva existen materiales en la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, y que en distintas coyunturas y también en base a una remodelación que se hizo en la Casa de la Cultura y del lugar donde estaban expuestos los materiales, y para brindar mayor información al visitante, es que a través del Centro INAH Coahuila, a través del proyecto del Hombre Temprano, se tomaron muestras para fechar en el laboratorio de espectrógrafo de masas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que bueno, esas cornamentas nos arrojaron fechamientos alrededor de los 4,000 años antes del presente. No solamente las cornamentas, es el textil que está alrededor de las cornamentas, y otros materiales arqueológicos que también están en la Casa de la Cultura, que sabemos por testimonio del saqueador que provienen de la misma cueva, y que tienen una concordancia en cuanto a la cronología que presentan.
es, bueno, existe una tesis de licenciatura por parte de los físicos que realizaron el fechamiento, y nosotros preparamos un artículo correspondiente al respecto, pero aún no ha sido publicado. Dice, culturalmente, ¿a qué grupos humanos arqueológicos conocidos están los cazadores? Como decía, bueno, en esta zona son los coahuiltecas, los tobosos, los irritilas, los que mayormente refieren las fuentes históricas y que habitaban estas regiones, ¿no? Referidos como grupos indígenas muy guerrosos y muy rebeldes a la hora de tratar de conquistarlos. ¿Qué bibliografía podría consultar para entender los casos motores desde su aspecto ritual simbólico? Bueno, sin duda el libro de La Cueva de la Candelaria, donde están todas estas descripciones de las cuevas, de 1956 de Abeleira, pero bueno, al libro que yo me he referido, que es el de Arturo Montero García, también es un libro muy completo acerca de lo que es el mundo subterráneo y sus connotaciones rituales, y que bueno, abarca principalmente el sur y la zona centro del país. Se llama Nuestro Patrimonio Subterráneo, Historia y Cultura de las Cavernas, en el 2011, editado en el 2011, editado por el INA, la ENA, la Dirección de Estudios Históricos, y Conaculta. Muy recomendable. ¿Qué tipo de en abrigo de Bernabé? No mencioné ningún abrigo de Bernabé. Muchas gracias. Han identificado otras cosas con pinturas grabadas que tienen. Cuevas, sí, hay muchas. El estilo gráfico rupestre, como menciono, el estilo gráfico rupestre de Cuatro Ciénegas, está la tesis y mis hipótesis están basadas en la figura del chamán. Porque además no solamente se encuentran en esa región, sino además también ese tipo de chamanes y figuras humanas muy estilizadas que son interpretadas como chamanes existen en el sur y en el norte del estado. Las he visto como digo, en sitios arqueológicos en el sur, en petrograbados y en pintura, y en el norte, allá por regiones de Acuña y Piedras Negras, también en pintura rupestre. ¿Cuál es la diferencia entre el arte rupestre? Bueno, y es una discusión teórica que siempre en todos los encuentros de pintura rupestre, de arte rupestre, manifestaciones gráfico rupestre, se da. Cada investigador tiene su propia concepción de lo que es el arte rupestre, de lo que son las manifestaciones gráfico rupestres, y cómo le llama a ellas según su perspectiva teórica y su perspectiva personal. Yo pienso que efectivamente la forma técnica de llamarles son manifestaciones gráfico rupestres, pero sin resquemor alguno podemos llamar todas estas manifestaciones como arte rupestre, ya que citando a Francisco Mendiola en distintas charlas que hemos tenido, él refiere perfectamente cómo actualmente estas figuras plasmadas en la roca nos transmiten una sensación estética que pudiera ser considerada como arte, ¿no? Actualmente, y bueno, pues por eso que sin temor podemos llamarlas arte rupestre, y que bueno, además no solamente eso, sino cada vez que, es una experiencia personal, cada vez que yo estoy en alguno de estos sitios, tanto en las cuevas subterráneas como en los abrigos con pintura rupestre, bueno, sí es una sensación, y es una sensación muy particular el estar en estos sitios. Análisis, bueno, existe, de la Cueva de la Candelaria existen publicaciones respecto a los materiales óseos que de la Cueva de la Candelaria. Si no me equivoco, recientemente son 2 libros que se refieren al catálogo de cráneos, y al otro, al de restos óseos, por Arturo Romano Pacheco, con resultados de las investigaciones de aquellos años. Por supuesto, en el libro de la Cueva de la Candelaria también existen resultados respecto a estos restos óseos humanos. Nosotros, bueno, estamos queriendo plantear distintos proyectos para poder ampliar
esta información. Los yacimientos. Bueno, yo particularmente no los he localizado, pero por trabajos aquí del vecino estado de Durango, por Daniel Herrera Maldonado, sabemos que él ha hecho estudios acerca de la composición de los pigmentos, sabemos que son óxidos de hierro, junto con otras cuestiones minerales, pero nosotros particularmente no hemos identificado estos yacimientos, pero bueno, los óxidos de hierro se encuentran distribuidos en las rocas y en los afloramientos rocosos de Coahuila, distribuidos por todo el estado. Bueno, sí, como lo he mencionado, desde mi llegada al Centro INAH Coahuila y más siendo responsable del proyecto de protección técnica y legal, pues hemos dado conferencias, pláticas, talleres de sensibilización respecto al patrimonio arqueológico del estado de Coahuila. Hemos ido a primarias, secundarias, bachilleratos, universidades, hemos tenido pláticas con los ejidatarios, con los militares incluso, bueno, porque para cuando hubo una época muy fuerte de violencia en el estado, hubo muchísimos retenes en el estado, y bueno, pues nosotros aprovechamos para que los militares de la región estuvieran bien capacitados para poder identificar el tráfico de estos materiales de la región, y bueno, se ha capacitado a guías turísticos, militares, insisto, hemos tratado de hacer este trabajo de concientización y sensibilización del patrimonio arqueológico. Nos falta muchísimo, pero poco a poquito vamos aportando estos granitos de arena. ¿Algún programa de difusión y concientización? Bueno, así tal cual como un programa bien establecido con una calendarización, no, pero bueno, nosotros cada vez que podemos aprovechamos cualquier foro, ya sea escrito, radio, o ahora con esta pandemia los foros digitales, para hacer la difusión y la concientización de este patrimonio subterráneo y rupestre. Hola Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué es un chamán? Bueno, las afirmaciones y la interpretación del chamán las hace Leticia González basándose en la figura muy estilizada del ser humano. Estas líneas que podrían componer el torso y las extremidades, con los brazos extendidos en forma de adoración, es lo que ella interpreta, y lo hace a través de un estudio muy detallado en comparación de las distintas figuras que pudieran ser antropomorfas, muy estilizadas, y que además están en correlación a otras figuras. Bueno, Yuri, ahora suena el teléfono, sí. ¿Vale? Número 1. No, tienes muchas felicitaciones, muchas. Entonces ya te pasaré el chat completito para que lo veas. Mientras, como a veces hay retardo entre el YouTube y para esto, yo tengo 2 preguntitas más. ¿Hay sedimentación en las cuevas? O sea, aparte ya de los grandes saqueos que ha habido y o sea, ¿todavía existe sedimentación? O sea, que probablemente pudiese en un futuro con alta tecnología haber algo, ¿no? Exactamente, se plantea esta posibilidad de hacer excavaciones en esto porque efectivamente hay sedimento y mucho sedimento. Vale. Y otra cosa, en esta cuestión de conservación, como estuvimos hablando tú y yo hace unos días, por ejemplo, ¿habría posibilidad de poner reja para tapar las cuevas y estar abriendo un grupo, o como buenos mexicanos nos importaría un pimiento y la quitaríamos? No, por supuesto que importaría un pimiento. Muchos de estos sitios están en terrenos ejidales, en terrenos particulares, muchas veces protegidos con puertas con candados, rejas de púas y eso, y bueno, realmente es como si no hubiera absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay que apelar a la educación. Es el único modo en el que
en el que yo veo que pudiera hacer esto, ¿no? Porque en realidad, insisto, no podemos poner un policía, un investigador, No, un control, imposible. es imposible. Sí, Reglas y todo este asunto no detienen a la gente, más aquella que ya tiene años haciendo esto, ¿no? claro, sin duda. Mira, van llegando. No, bueno, no solamente por la estilización, sino también por la correlación con otras figuras, como podrían ser, insisto, los astros, algunas líneas de lluvia y todo este asunto, ¿no? Por supuesto tiene mucho que ver la estilización, pero también tiene que ver la correlación con otras figuras. En este caso, algunas escenas incluso, ¿no? Aún existe. Nos gustaría, y quiero pensar que sí, que en algún momento en el futuro las podemos encontrar. Para entrar por primera vez a una cueva, bueno, más que nada por las serpientes, es por la alteración al contexto. Como ustedes pudieron apreciar en el video, bueno, cuando uno desciende por primera vez este tipo de contextos arqueológicos, no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces, bueno, desde arriba uno tiene que ir viendo ahora sí que a dónde vas a caer para poder designar una ruta, entre comillas, de sacrificio y poder alterar lo menos posible el contexto al que te estás enfrentando para poder hacer una investigación. Que no importa que, aunque los contextos ya están muy saqueados, bueno, pues nosotros tratamos de alterarnos lo menos posible, ¿no? O no de alterarlos más. Entonces, en ese sentido, cada contexto tiene su particularidad y una vez que uno empieza a ingresar a las cuevas, bueno, se da cuenta de cómo es el procedimiento que hay que llevar para cada cueva en específico. Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. No, no hay. Dentro de las cuevas, en algunos casos, algunas grietas sí se taparon con algunas rocas y esto, pero bueno, lo sabemos porque en algunas grietas están junto a las grandes rocas y sí se ve como remoción. Pero las bocas, así como tal, la boca de entrada a las cuevas, no fueron cubiertas o no fueron tapadas con grandes bloques de rocas. Bueno, nosotros actualmente no estamos llevando ningún estudio comparativo, pero siempre están ahí para cualquier referencia a las colecciones, tanto las del museo, las del Museo Nacional de Antropología e Historia, como las del Museo Regional de La Laguna. Antes, y por cuestiones históricas, entre comillas, la repartición de lo que fue el material de la Candelaria se dividió en tres: el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, el Museo Regional de La Laguna, y parte de esta colección fue a dar por los que originalmente dieron el aviso a la preparada Venustiano Carranza de aquí de Torreón, y que bueno, después con los años y con mis compañeros de la Dirección de Registro, nos tocó recuperar esa colección y ya está otra vez en los acervos del instituto, pero bueno, esas colecciones están ahí para el estudio, si alguien está interesado, bueno, gestionará los permisos interesados, pero como digo, nosotros actualmente no estamos llevando a cabo ningún estudio, no sé si algún investigador allá en la Ciudad de México esté llevando investigaciones con los materiales, particularmente con los que se encuentran en el museo, ¿no? Bueno, esta era parte de la pregunta. Ya queda principal. Bueno, tenemos que considerar que esta diferenciación de grupos diferentes es muy arbitraria, muy subjetiva, porque las personas que en su momento hicieron esta clasificación de etnias, pues fue de forma arbitraria. Lo más probable es que todos estos grupos hayan estado emparentados, aunque se les llame de forma distinta, coahuiltecas, irritilas, tobosos, porque además las fronteras como tal no existían de cierta forma, ¿no? O sea, los silitilas, a pesar de que hay una región localizada que pudiera ser de los silitilas o de los tobosos, bueno, estos grupos se movían a lo largo de los territorios de otros grupos. Y como digo, seguramente todos estos grupos estaban emparentados, ya que las relaciones sociales que se daban entre los grupos con los mitotes y eso, nos hace pensar en este parentesco entre los grupos de cazadores recolectores. Yo, la verdad, soy muy escéptico
respecto a los nombres o a las filiaciones que pudieran manejarse de los grupos cazadores-recolectores, porque, bueno, insisto, son nombres que de alguna forma fueron puestos por personas que no, o sea, ellos no se nombraban a sí mismos irritilas, pues, ¿no? Pienso yo. El INAH se está analizando una abierta público. Pues sí, sí, efectivamente hemos estado analizando, tuvimos una reunión en Hermosillo a finales del año pasado, o ya no fue, ya no sé si fue con la pandemia, no sé si fue o el otro, sí, a finales del año pasado, donde efectivamente se están estudiando este tipo de casos de sitios arqueológicos con visita no controlada, y bueno, nos hace falta mucho trabajo. Pienso que estos lineamientos sí ayudarán, pero la principal herramienta tiene que ser la educación y la sensibilización del patrimonio arqueológico para poder realmente poder proteger y conservar estos espacios a futuro. No soy doctor, estoy apenas estoy cursando la maestría, pero ¿he encontrado bajo el agua? No, ninguna. Cuevas arqueológicas de este tipo, ninguna están bajo el agua, como los yacimientos de Yucatán, por ejemplo. Saludos. Sí, así es. Yo también confío, espero encontrar algún contexto que no esté alterado. Llevo 20 años buscándolo. No me ha tocado ver ninguno. No me ha tocado ver ningún contexto alterado. Todos los contextos, de hecho, así fue como nosotros llegamos a trabajar al proyecto de Leticia González, es el proyecto Cuatro Ciénegas, una aproximación a contextos alterados. Era el nombre original del proyecto en aquellos años. Pues bueno, no me ha tocado ver, salvo algunos abrigos rocosos en los relices que están de frente al río Bravo, al río Grande del Norte. Ahí sí hemos visto, y que en algunos casos fueron reportados por González Rull durante sus trabajos de la presa de la Amistad. Ahí sí he visto algunos 3, 4 abrigos rocosos con vestigios, con morteros, y que tienen los sedimentos intactos. Pero bueno, de 400, 500 sitios son 3, 4. No te preocupes, Yuri, que te llegará ahí el tesoro, que mientras haya cuevas, eso en algún momento. Acuérdate de Egipto, ¿no? Todo saqueado y luego está. Sí, claro. Así que no perdamos la esperanza. Pues nada, Yuri, te dejo ya. Parece ser que ha parado el chat por el YouTube. Te agradezco muchísimo, de verdad fue muy interesante, sobre todo esto, pues ver este tipo de cuevas que la verdad es no muy común, ¿no? Verlas. Mira, te están diciendo dónde pueden conseguir tu libro. Bueno, en forma física lo pueden conseguir en Saltillo, en el centro de las artes, en el centro de Saltillo. No sé si en algún otro lugar se esté distribuyendo, en algunas otras ciudades donde la Secretaría de Cultura tiene librerías o distribuye sus libros. Y bueno, si me mandan un correo, yo con todo gusto lo puedo compartir en forma digital.